¿Cuántos números de 4 dígitos hay tales que la suma de los dígitos sea 4 y su producto 0? Bueno, este problema en específico nos está dando tres condiciones. Nos pide que los números tengan 4 dígitos y luego nos pide que la suma de esos dígitos sea 4 y por último nos pide que el producto sea 0. Pero antes de empezar a pensar cómo le vamos a hacer, hay que tener bien claro que el problema nos dice cuántos. Es decir, nos está pidiendo que los contemos, no nos está diciendo cuáles. Entonces, lo más importante es que podamos encontrar una forma de poderlo resolver contando cuántos números. En el caso en el que no se nos ocurra cómo contarlos, podemos empezar a hacer la lista de esos números, de construirlos manualmente y hacer toda la lista. Obviamente hay que tener mucho orden para no ir a omitir alguno de los números, y ya que tengamos esa lista la podemos observar para ver de qué manera la fuimos construyendo o en qué orden o en qué nos basamos, para ver si alguna de esas ideas nos ayuda a contabilizarlos, dejando ya de lado la lista de números. Entonces, en este caso, algo que quiero aclarar antes de dejarlos que ustedes lo intenten, es que el producto debe de ser 0. Entonces nosotros sabemos que independientemente cuántos números multipliquemos, si el producto es 0, es porque al menos uno de ellos es 0. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Al menos uno de ellos es 0. ¿Sí? Bueno, entonces por favor copien el problema, léanlo muy bien hasta que entiendan las tres condiciones y por favor inténtenlo resolver ustedes solos. Ya que lo hayan terminado o ya que lo hayan intentado, por favor regresan al video para que contrasten sus ideas. Bien, entonces nosotros ya sabemos que el número tiene que ser 4 dígitos, es decir, desde las unidades hasta las unidades de millar, y luego nos dice que la suma debe de ser 4 y el producto 0. Y entonces quedamos que para que el producto sea 0 debe de haber al menos un 0, pero al decir que debe de haber al menos un 0 significa que puede haber más de uno, podría haber 2 o podría haber 3. Ya no va a poder haber 4 porque pues una de las condiciones del problema es que la suma sea 4, entonces si ponemos puros ceros no vamos a poder cumplir con esa condición. Entonces ya nos dimos cuenta que lo que necesitamos hacer es clasificar los números de acuerdo a la cantidad de ceros que pueda tener. Voy a ponerle aquí, vamos a analizar el caso 1, que es cuando hay un 0, y luego el caso 2, que es cuando hay 2 ceros, y por último el caso 3, que es cuando hay 3 ceros. Entonces vamos a empezar con el caso 1. Caso 1. Si vamos a tener, voy a aprovechar este espacio, si vamos a tener un 0 y vamos a tener 3 dígitos diferentes a 0 que sumados nos den 4, significa que debe de ser 1 más 1 más 2, y no vamos a poder utilizar o vamos a tener otra forma. ¿Por qué? Porque si agrupamos este 1 con este 1 vamos a tener un 2 y tendríamos que desagrupar este 2 en 1 más 1 para volver a tener 4 dígitos y volveríamos a tener estos mismos elementos, es decir, tendríamos 2 veces el 1 y una vez el 2. Entonces lo voy a poner aquí, 1, 1, 2 y 0. Y bueno, en este primer caso nosotros sabemos que para empezar el 0 no puede ir en la primera posición, es decir, en las unidades de millar, porque si el 0 va aquí, pues ya no va a ser un número de 4 dígitos, va a ser de 3. Entonces los números que tenemos disponibles es el 1 y el 2, es decir,
3 opciones. Luego para el siguiente, en la siguiente posición, ahí sí vamos a poder utilizar el 0. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner y vamos a suponer que elegimos este 1. Entonces los dígitos que nos quedan disponibles va a ser el 1 y el 2 nada más. Y entonces son también 3 opciones. En este supongamos que utilizamos el 0 y nada más nos van a quedar 2 opciones, que es el 1 y el 2. Entonces lo anotamos aquí y pues vamos a suponer que aquí elegimos el 1. Entonces para la última nada más vamos a tener el 2 como opción. Eso significa que nada más tenemos un elemento disponible. Si nosotros multiplicamos todo esto, vamos a obtener la cantidad de números que se pueden formar con estos elementos, con el 1, el 2 y el 0. ¿Sí? Entonces 3 por 3, 9, por 2, 18, por 1 son 18. Pero aquí sucede algo que tenemos que poner mucha atención, y es que aquí nosotros tenemos repetidos 2 veces el 1. Entonces eso significa que si nosotros escribimos, por ejemplo, este número que seleccionamos, que es el 1012, si nosotros intercambiamos este 1 para esta posición y este 1 lo regresamos a esta otra, vamos a volver a obtener el 1012. Y esa situación se va a presentar en todos los números que podamos formar con el 1, 1, 2 y 0. ¿Sí? Siempre que intercambiamos el 1 por el 1 vamos a obtener el mismo número. Eso significa que en estos 18 en realidad estamos contando 2 veces cada número. ¿Cómo podemos saber que estamos contando 2 veces cada número? Eso es porque si tenemos repetido el 1, eso significa que si lo vamos a poner en 2 espacios, pues en el primer espacio tenemos 2 opciones y luego en el siguiente espacio nada más vamos a tener una opción, y eso significa que tenemos 2 formas de acomodar el 1 en estas 2 posiciones. Entonces todo esto lo tenemos que dividir entre 2, y eso significa que este 18 también lo vamos a tener que dividir entre 2, y 18 entre 2 son 9. Eso significa que hay 9 números diferentes, eso es algo que hay que aclararlo, que se pueden formar con el 1, el 2 y el 0. Entonces lo voy a anotar aquí, 9 números. Y luego ahora vamos a analizar el segundo caso para ver cuántos números vamos a poder contabilizar ahí. Y entonces, en el caso 2, si nos ponemos a pensar, pues necesitamos tener 2 ceros y 2 dígitos diferentes de ceros que sumados nos den 4. Y ahí vamos a tener 2 opciones, que es el 1 más el 3, pero también vamos a tener el 2 más el 2. Entonces aquí tenemos que analizar cada uno de estos casos. Vamos a ver. Entonces en el primer caso tenemos nuestros 4 espacios y sabemos que en la primera posición nada más podemos tener el 1 o el 3. Entonces aquí lo voy a anotar, el 1 o el 3. E independientemente de cuál elijamos, vamos a dejar el 1. Para la siguiente posición, ahí sí vamos a tener 2 veces el 0 y luego el 3. Entonces aquí se lo ponemos 0, 0 y 3. Y supongamos que de aquí elegimos este 0. Para la siguiente posición nada más vamos a tener un 0 y un 3. Y supongamos que utilizamos el 3 y ya nada más vamos a tener una opción que es el 0. Entonces, si contabilizamos las opciones que tenemos, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Y si hacemos esa multiplicación, lo voy a poner aquí abajito,
Sabemos que 2 por 3 son 6, por 2 son 12. Pero, como también hay dos números repetidos, va a pasar lo mismo que acá. Tenemos que dividir entre 2. Entonces, voy a quitar este 12 aquí para poner la división entre 2. Todo esto se tiene que dividir entre 2. Y entonces nada más nos va a quedar 2 por 2 por 3 entre 2, que eso nos da 6 números diferentes. ¿Sí? Y luego vamos a analizar el siguiente caso, que es donde se repite el 0 y también se va a repetir el 2. Entonces, en la primera posición sabemos que nada más podemos poner el 2 o el 2, y en la segunda, independientemente cuál elijamos, vamos a tener disponibles el 0 y el 2. Y supongamos que aquí elegimos el 0, entonces para la siguiente nada más vamos a tener el 0 y el 2. Y pues ya por último nos queda una sola opción en este caso. Y si nos fijamos, pues esto nos va a quedar 2 por 3 por 2 por 1. Y en este caso, si analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que como se repite el 2 y se repite el 0, si escribimos el número que fuimos seleccionando aquí, tenemos el 2020. Y nosotros sabemos que cuando vayamos a generar los demás números, si intercambiamos este 2 por este 2, nos va a quedar exactamente lo mismo, pero va a pasar esa misma situación cuando cambiemos el 0 por el 0. ¿Sí? Eso significa que cada número que estamos nosotros aquí obteniendo lo estamos contando 4 veces. ¿Por qué? Porque si este 2020 lo escribiéramos, las cifras fueran de diferente color, es decir, fuera 2 rojos y 2 azules, podríamos tenerlo así, y luego si intercambiamos el número 2, lo tendríamos de esta manera. Ay, caray. Lo tendríamos de esta manera, y luego si intercambiamos los ceros, lo tendríamos de esta manera. ¿Sí? Y por último, aquí intercambiar otra vez el 2. Entonces aquí nos quedaría así. Y entonces, si nos fijamos, el 2020 lo contamos 4 veces, y esa misma situación va a pasar con todos los demás números. Eso significa que entonces esta parte de aquí lo tenemos que dividir entre 4, y entonces el resultado de aquí, que es 2 por 3, 6 por 2, 12 por 1, 12, será entre 4, y eso nos da que son 3 números diferentes. Entonces, el segundo caso, sabemos que van a ser 6 más 3, que son 9 números diferentes. Aquí ya lo ponemos, los otros 9. Y el último caso, el caso 3, es un caso muy sencillito, que ni siquiera le vamos a tener que hacer nada. Porque para el caso 3, la única forma que vamos a tener de ponerle 3 ceros y poner un número diferente de 0 y que la suma sea 4, pues es que ese número sea 4. Y entonces el único número que vamos a poder formar va a ser el 4000. Porque si ponemos el 0 en las unidades de millar, cualquiera de ellos, pues vamos a obtener un número de 3 o de 2 o incluso de un solo dígito. Entonces aquí vamos a tener un número diferente. ¿Sí? Entonces aquí nos queda así, y entonces ya nada más vamos a sumar. 9 más 9 son 18, más 1,
19 números diferentes que cumplen con estas tres condiciones de que nos está pidiendo el problema. Entonces, espero que este problema les haya gustado. Es un problema muy bonito, es un problema bastante útil. Y si lo quieren entender un poquito más de una forma avanzada, les recomiendo que vayan investigando sobre las permutaciones con repetición. De todas maneras, más adelante vamos a ver este tema, pero si lo pueden ir investigando de una vez, pues es muchísimo mejor para que ya lleven nociones. Entonces, espero que les haya gustado el problema, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda o cualquier comentario, por favor lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.